Jamendo.com. 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 Gabón, buenas noches. Hace escasos minutos acabamos de conocer la dimisión en bloque del gobierno libanés, presidido por Michel Aoun y con el primer ministro Hassan Diab a la cabeza. Vamos a tratar de responder a 6 preguntas, por lo tanto, para comprender las causas y las consecuencias de esta situación cuando hoy se cumplen 6 días del fatal accidente que tuvo lugar en el puerto de Beirut, donde buena parte de las 2.700 toneladas de nitrato de amonio explotaron. En primer lugar, a la hora de tratar los elementos que están en las razones de esa crisis que vive el Líbano, tenemos que ver que lo que se consideró la revolución del WhatsApp a partir del 18 de octubre, donde se establecía una tasa de $6 por utilizar esta aplicación, es simplemente la gota de como el vaso de la población libanesa. Estamos hablando de un modelo social y político-económico que desde los acuerdos de Taif de 1989 ha fracasado completamente. Ha fracasado ya que la avaricia de los bancos, por un lado, y el hecho de seguir siendo un protectorado francés, tarde o temprano se sabía que iba a dejar consecuencias duras en Líbano después del espejismo de la década post-guerra civil, ya que Líbano sufrió una dura guerra civil durante 15 años, desde 1965 a 1990, con lo cual a partir de la entrada del siglo XXI se puede considerar que la propia lira libanesa dejó de vivir sobre un suelo de realidad. Es decir, en 1982 3 liras libanesas correspondían a $1. Y este cambio se vio que era completamente no real y de alguna manera ilusorio. Por lo tanto, desde el 97 se impuso ese cambio fijo en el que 1.500 liras libanesas iban a constituir $1. Bien, durante el último mes de julio hemos visto cómo la lira ha perdido el 60% de su valor y desde octubre, cuando comenzaron las protestas, se ha depreciado un 80%, con lo cual la situación es muy dura a nivel de poder adquisitivo para una familia libanesa. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la herencia que ha dejado siempre al Líbano el hecho de haber sido colonia francesa y comprender cómo esto le ha dejado unas consecuencias duras que no comparte, sin ir más lejos, con su hermana Siria, de la que fue desgajada en 1923, dado que la burguesía maronita pactó con el ocupante francés y con el virrey Gorot el hecho de adquirir una independencia en teoría, aunque no en la práctica, y eso es lo que ha llevado a la confesionalización del Líbano. Con esto lo que explicamos es que el Líbano ahora mismo está completamente sectarizado en cuanto a los diferentes grupos religiosos, mal llamados comunidades, ya que una comunidad se puede establecer en base a otros criterios, pero no a una religión en pleno siglo XXI, tal y como serían los cánones para un país progresista, pero ahora mismo la corrupción tiene su base en esta base sectaria, en la que las cuotas son el pan de cada día para poder adquirir un puesto de trabajo o algo tan simple hoy en día como para poder
adquirir comida en muchos casos. Es paradigmático el hecho de que en Líbano el primer ministro tenga que ser musulmán suní, el presidente cristiano maronita, el portavoz del parlamento libanés musulmán chií y su portavoz cristiano ortodoxo. Al final lo que se establece es un país no multiconfesional, sino monoconfesional en diferentes extractos, en vez de tratar de emular lo que naturalmente tiende el pueblo libanés a hacer, que es actuar como su hermana República Árabe Siria, ya que aún hay libaneses que se sienten sirios, tal y como ocurre en Palestina, ya que hace menos de 100 años estaban unidos. Con lo cual, hoy en día estos problemas siguen muy a la vista, dado que otro conato de guerra civil es posible y es comprensible a la hora de tener en cuenta que si bien la presencia de la resistencia palestina en 1975, tras ser expulsada de Jordania en Líbano, fue la gota que colmó el vaso para Israel y para la derecha libanesa para, para dar comienzo a la guerra civil. La estructura sectaria fue lo que precipitó esa situación. Y hoy en día no es casualidad que durante este mismo fin de semana se hayan podido ver protestas en la Plaza de los Mártires de Beirut o en Riyad al-Hol, en ambas plazas muy históricas y icono de la costa libanesa, que la propia Falange o fuerzas libanesas, ambos partidos ultraderechistas, partidarios de incluso volver a una guerra civil y altamente racistas contra los refugiados palestinos y sirios, estén manifestándose. Y ahora mismo eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ya que se puede ver dentro de estos segmentos manifestantes el odio irrestricto que profesan a Hezbollah. Hezbollah hay dos zonas en las que es muy odiada. Uno sería el norte de Beirut y otra la ciudad de Trípoli. Hay otra Trípoli en Libia, hablamos de la capital, pero en este caso también hay una Trípoli en Líbano. Y hoy en día es innegable que el Líbano se ha convertido en un lugar de choque entre el eje de la resistencia y el bloque imperialista. Con lo cual, estamos teniendo en cuenta ahora mismo que Israel no deja pasar ni mucho menos una oportunidad para poder dañar al Líbano, que Estados Unidos ha bloqueado completamente la economía libanesa y que Arabia Saudí sabe perfectamente que debe esperar su momento para contraatacar contra el actual gobierno mediante la alianza del 14 de marzo. Ya que ahora volvemos entonces al punto anterior, en el que es reseñable el hecho de que esta explosión que tuvo lugar el pasado martes trae sin duda a la mente lo que ocurrió en 2005 tras el asesinato de Rafik Hariri, el padre del anterior primer ministro, que dimitió en octubre por presiones de Arabia Saudí para dejar prácticamente a los pies de los caballos al actual gobierno libanés que desde enero ha presidido Hassan Diab. Por lo tanto, ahora mismo tendríamos la alianza del 8 de marzo, ya que fue ese día en el que se realizó una manifestación en Líbano de apoyo a la resistencia, y la alianza del 14 de marzo, que es la que está luchando a favor de los intereses de Israel, de Arabia Saudí o de Estados Unidos. En cuarto lugar, lo que puede ser sinónimo de una primavera árabe o de lo que ocurrió en Libia, es innegable que la mano francesa está ahí. Desde que Jacques Chirac no preside la República Gala, el Elíseo ha virado
muchísimo más hacia tomar parte en guerras como la de Libia, como la de Siria, algo que no hizo en Irak, primero mediante François Hollande y después mediante Sarkozy, y Macron no quiere quedarse atrás, no quiere quedarse atrás. Es, por lo tanto, paradigmático el hecho de ver que 100 años después un cargo importante, en este caso el presidente del Estado francés, ha acudido a la Siria histórica, a Bilal al-Sham, al Levante, en calidad de salvador de absolutamente nada, pero todavía con una población nostálgica del mandato francés, y que incluso le ha pedido a Macron ser parte otra vez de una colonia francesa. Afortunadamente estamos hablando de una minoría, pero todavía persiste ese pensamiento, lamentablemente. Es comprensible a la hora de entender que el francés sigue siendo todavía el segundo idioma en Líbano, ni siquiera lo es en inglés. El propio Banco Central libanés se llama Bank du Liban y las monedas y billetes siguen impresas todavía en el idioma del Elíseo. El jacobinismo francés ha hecho muchísimo daño en Líbano y se entiende muy bien, ya que desde 2011 la guerra imperialista contra Siria y no guerra civil ha tenido un claro protagonismo francés debido a no superar que en el 1946 fue expulsado de Siria. Y estas consecuencias se agravan en las vecinas República Árabe Siria y Líbano, ya que sus relaciones son naturales y Francia no quiere comprender que eso va a ser así. Así se entiende bien la ley César, impuesta por Estados Unidos, pero con el apoyo irrestricto de Emmanuel Macron, en la que, sin ir más lejos, si Líbano vendiera a Irak su producción agrícola, podría rebajar el paro y la escasez de divisas que ahora mismo tiene el país. Pero poder vender exportando esa producción implica transitar por Siria. Y transitar por Siria se traduce en sanciones, en bloqueos y en embargos contra el gobierno libanés. Estamos hablando, por lo tanto, de un guión que los economistas predicen al estilo del colapso que ha sufrido Venezuela. Hablamos de una inflación disparada, como hemos comentado anteriormente, de ilegalidades debido a la desesperación. Se ha visto muy claro esta semana con personas libanesas vendiendo electrodomésticos de su domicilio a cambio de leche. Un vídeo también se ha hecho bastante conocido con un hombre a punta de pistola entrando en una farmacia para lograr pañales. La situación es dura, es dura. Y el desabastecimiento de productos esenciales es evidente. Ahora mismo no se puede importar apenas trigo para consumir pan. Como os comentaba, en las farmacias faltan productos básicos y hay operaciones que se están cancelando o hospitales que se están cerrando por falta de electricidad o por falta de petróleo. Ahora mismo estamos hablando, y con eso iremos la quinta pregunta, la cuestión de las sanciones económicas, ya que el Líbano de por sí tiene un estado no desarrollado. La electricidad se puede decir que en muchos lugares brilla por su ausencia. En la mayoría de ciudades dura 2 o 3 horas al día. Y no estamos hablando solo a nivel de pueblo, a nivel de calle básico, sino que hay aviones incluso que no han podido aterrizar durante la semana pasada por apagones que han tenido lugar en los focos del propio aeropuerto de Beirut, llamado Rafik Hariri. Por lo tanto, estamos hablando de que la República Árabe Siria, pese a la guerra, ha tenido que seguir ayudando y siendo la principal eh, suministradora de energía, en muchos casos para Líbano. Y en invierno, sin ir más lejos, en el Valle de la Beca y en muchos otros lugares, los quitanieves que se utilizan son sirios, ya que el gobierno libanés ni siquiera invierte en ellos. Es un estado fallido
en ese aspecto el Estado libanés, independientemente de quién gobierne. Este aspecto, este último, es prioritario a la hora de comprender que los cambios necesitan años o décadas para realizarse. En mayo de 2018 hubo elecciones en Líbano y en esas elecciones fue ganadora la alianza del 8 de marzo, de la que son parte Hezbollah, el Movimiento Patriótico Libre, el propio Partido Comunista en manera más militaria y Amal. De Amal hablaré a lo largo del audio, en la parte final. Por lo tanto, es comprensible que el Líbano ahora mismo no tiene un gobierno de Hezbollah, como siempre está repitiendo la entidad sionista de Israel o la OTAN. Por ejemplo, la red eléctrica ahora mismo es francesa y alemana, y Hezbollah siempre ha abogado públicamente por contratar una red china, que es más barata y de mayor calidad, y el gobierno libanés lo rechaza. Y ahí se ve claro que pese a que Hezbollah sea el partido más votado, el hecho de que el sistema electoral esté establecido en base a sectas no representa una realidad fiel en cuanto a la imagen electoral que se traslada a través de los votos. Y es por eso que ciertos partidos no desean cambiar esta ley electoral, como puede ser el Movimiento Futuro de Saad Hariri o la propia Amal Chi. Por lo tanto, es vital entender que, al contrario que Venezuela, sin ir más lejos, ahora mismo Líbano no cuenta apenas con recursos naturales. Tiene unos pozos de gas que han estado en polémica constante, ya que comparten frontera con la entidad sionista de Israel, pero no tiene ahora mismo Líbano ahí un elemento del que poder obtener rentabilidad, ya que se ha basado las dinámicas estatales en una economía financiera basada en el endeudamiento de las familias y del Estado. Y esto ha tenido como consecuencia el fenómeno conocido como harirismo, desde 1992, cuando asumió el cargo Rafik Hariri, y a partir de 2005, cuando Saad Hariri le relevó tras el asesinato cometido por Israel de Rafik Hariri. Este punto bastante polémico, ya que en las comisiones de investigación se trata de inculpar a Hezbollah, pero no lo han logrado de momento, ya que es bastante curioso que precisamente fue asesinado Rafik Hariri en el momento que más se acercó a la resistencia y a Sayed Hassan Nasrallah. Asimismo, es relevante entender que el corralito ya es un hecho en Líbano y no se puede sacar al día menos de $800, y a cambio al gobierno libanés se le está imponiendo chantajes, como el del Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo, el hecho de desarmar la resistencia. Y esto implica básicamente la pescadilla que se muerde la cola, ya que muchas veces se dice que Hezbollah es más fuerte que el ejército libanés, pero no es simplemente por incompetencia del ejército libanés o del gobierno libanés, que no quiere dotar al ejército libanés de ciertas armas, ya que cuando sectores progresistas han abogado por estar armados en el ejército con armamento chino o iraní, la respuesta ha sido negativa, ya que el ejército libanés tiene prohibido completamente defenderse de los ataques de la entidad sionista de Israel. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, este producto de sectas, de mafias y de corrupciones es lo que mejor explica lo que ha ocurrido este pasado martes en el puerto de Beirut. Desde 2013 estaba almacenada esta cantidad insana de nitrato de amonio. Por lo tanto, para cerrar, una vez viendo cuál ha sido la noticia de hoy y lo que puede deparar,
Está claro que la alianza del 8 de marzo no ha logrado hacer frente al partido al que le ha sometido el imperialismo, y el imperialismo ha conseguido tumbar al gobierno progresista libanés. Es duro admitirlo, pero al igual que en otros lugares como en Venezuela se ha conseguido resistir, o en Nicaragua o en Siria, perdón, en la República Árabe Siria, en cambio en el Líbano no ha sido posible. Y esto ha sido en gran parte debido a, sin ir más lejos, el presidente del Banco Central libanés, del Banc du Liban, Riyad Salameh, que desde 1993 siempre ha apostado por el libre comercio, por ser un acérrimo opositor a Hezbollah y lamentablemente por tener el apoyo de una facción de la alianza del 8 de marzo, que es la del corrupto Navid Berri, líder de Amal y actual portavoz del Parlamento libanés, cargo que lleva desempeñando desde 1990, ya que se puede considerar que es un señor de la guerra, que tuvo un papel preponderante durante la guerra civil del Líbano. Y pese a que Hassan Diab ha acusado varias veces de ser Riyad Salameh el responsable del deterioro de la lira, buscado a propósito, incluso tratando de cambiar el formato de contabilizar los activos para mentir en las cuentas anuales del Banco Central libanés, ha sido un gran problema que Amal siempre haya estado en contra de lo que han tratado de realizar el movimiento patriótico libre presidido por Michel Aoun y por Hezbollah, por el ala político de Hezbollah. Simplemente para terminar, recalcar que prácticamente todo el país estuvo pendiente el viernes antes de salir a las calles del discurso que ofreció Said Hassan Nasrallah, en el que llamó a la cautela y a esperar a la comisión de investigación que se debe realizar siempre a nivel estatal y nunca a nivel internacional, ya que sabemos bien lo que ocurre con las comisiones de investigaciones internacionales. Y el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido con Rafik Hariri y la cantidad de millones de dólares invertidos en una investigación que a todas luces se sabe que es falsa en cuanto a que los resultados que se quieren arrojar ya están anunciados previamente. Con lo cual estamos a la espera de que se sepan más datos sobre la explosión del martes. Mañana se esperan novedades. Y mientras tanto, en el sur del Líbano, en la frontera con la Palestina ocupada, es decir, con la entidad sionista de Israel, la tensión ha disminuido, pese a que una semana antes de la explosión las propias fuerzas de ofensiva israelíes tuvieron diferentes momentos de tensión en los que se dispararon los unos a los otros debido al miedo constante de que Hezbollah vengara a los militantes caídos en Siria, a los que la entidad sionista de Israel asesinó bajo la excusa de estar eliminando armamento iraní que estaba dispuesto en Siria. Nada más. Es que ricasco. Buenas noches.